Hola a todos, bienvenidos a una nueva cápsula, o nuestra primera cápsula de trabajo ya de nuestro curso Taller de Métodos Cuantitativos. Eh, en esta oportunidad vamos a trabajar vamos a hacer un estudio descriptivo, ¿ya? O sea, bien básico, pero vamos a tratar de estudiar, analizar descriptivamente una variable de un dataset. Eh, Vamos a ver alternativas de gráficos y los detallitos que están asociados principalmente a tres tipos de gráficos: histograma, gráfico de caja y también en este caso el gráfico de torta, ¿ya? O ¿qué gráfico de torta? ¿Ya? Entonces, primero vamos a importar algunas librerías, NumPy, eso es para hacer algunos cálculos matemáticos como media, desviación estándar, etcétera. Pandas para ir haciendo algunos trabajitos con la base de datos y Matplotlib para graficar, al igual que la librería Seaborn. Entonces, todavía no vamos a cargar una base de datos, vamos a utilizar una base de datos que esté por defecto. Estamos conectando al servidor para poder trabajar con nuestra librería y listo, ahí estamos ok con esto. Eh, por esta sesión voy a trabajar con Colab, pero ya en los futuros videitos voy a trabajar con Jupyter Notebook, que es como por lo menos la plataforma que yo generalmente utilizo, o sea, la interfaz que yo utilizo. Y vamos a cargar una base de datos. Cargar una base de datos de entrenamiento. ¿Ya? Entonces vamos a cargar la variable, o sea, la data, perdón, millas por galón. Vamos a aprovechar de imprimir una cabecera de los datos. O sea, como tener una especie de una preimagen de los datos. Ahí está. Entonces ahí tenemos en este caso la cabecera de los datos. Con todas las variables, millas por galón, cilindros, desplazamientos, caballos de fuerza, etcétera. Si queremos averiguar las dimensiones de la data, eso funciona con un data.shape, por ejemplo. Está 398 filas y 9 columnas. ¿Qué más? Si queremos obtener información de la data, data.info. Ahí está. ¿Ven? Toda la información. Caballos de fuerza, 392. Tenemos 392 filas no nulas. Por lo tanto, hay una merma de 8 datos. O sea, 6 datos, perdón. Que tenemos que lograr cubrir. Por ahora, no nos vamos a meter todavía con eso de cómo cubrir los datos que nos faltan, ¿ya? Eh, lo que sí vamos a hacer es eliminar de frentón todas estas filas que tienen datos nulos. Insisto, este trabajo de analizar o tomar decisiones con los datos nulos tenemos que en algún momento conversarlo, pero más adelante. Entonces, vamos a eliminar todas las filas con datos nulos. Y para esto vamos a crear un DF que vendría siendo como una data, una alternativa a la data, una copia de la data. Nunca sobreescriban la data. Generalmente es bueno mantener como una variable asociada a la data original. Y aquí el DF va a ser como mi segunda data, o sea, como una subdata, donde voy a aplicar justamente el código para eliminar todas las filas nulas, que sería un dropna. ¿Ya? Entonces aquí tenemos nuestro dropna, que vendría siendo en este caso lo que nos va a permitir eliminar las filas nulas del, de la data. Y si yo, por ejemplo, ahora aplico un info, ¿ven? Ya tengo todo en 392. ¿Ya? Vamos a seleccionar una variable. Podría ser, por ejemplo, desplazamiento. Podríamos tomar la data de desplazamiento o podríamos tomar la data caballo de fuerza, por ejemplo, y empezar a hacer nuestro estudio descriptivo. Ya, vamos a tomar X. Entonces, ¿cómo selecciono una columna? Primero, llamamos a la data, pero ahora es df. ¿Ya? Corchete, comillas y el nombre de la columna. Listo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que me gustaría saber de esto? Yo podría ir calculando los valores descriptivos o los estadísticos descriptivos uno por uno. Por ejemplo, la media. Ahí está la media. Entonces,
Perdón. Media. ¿Qué otra cosa podría calcular? La desviación estándar. Entonces esto sería x.std. Ahí está, desviación estándar. ¿Qué otra cosa podría calcular? Podría calcular la mediana, los cuartiles, lo que yo quiera. Pero es mejor tener un reporte descriptivo. Porque eso está todo completo. ¿Ven? Y ahí tenemos el estudio descriptivo, el reporte descriptivo. Media, desviación estándar, valor mínimo, primer cuartil, mediana, tercer cuartil y el valor máximo. ¿Ya? Entonces este es el reporte descriptivo y es mucho más rápido con esto que estarlo calculando uno por uno. ¿Ya? Entonces ya tengo un reporte descriptivo y a mí me gustaría visualizar el comportamiento de estos datos, o sea, cómo se distribuyen los datos. Entonces aquí planteamos primera pregunta. ¿Cómo se distribuyen los datos? Todavía no podemos responder a cuál es la distribución que está detrás, pero sí podemos visualizar cómo se distribuyen. Y para eso vamos a utilizar en este caso Matplotlib y particularmente un histograma. Ya, entonces, ¿cómo graficamos un histograma? Primero tenemos que definir nuestra cajita. Y para eso, el tamaño. Ahí. Entonces yo voy a colocar aquí 5,3 para ir tanteando. Y para graficar un histograma básico, o sea, sin tanto detallito, basta con x.hist. Y aquí le vamos a agregar un pellet de show más que nada para que no aparezcan los... ¿Ven? Y ahí tenemos en este caso nuestro histograma. Ese es un histograma muy básico. Fíjense que solamente el x que es nuestra columna y ya con eso tenemos todos los datos. ¿Le podemos agregar cosas? Sí, le podemos agregar color, le podemos agregar saturación, cambiar la cantidad de barritas, porque aquí se dan cuenta hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hay 10 barritas, que eso es por defecto. Entonces yo por ejemplo le voy a cambiar el color. Voy a colocar un color azul. Le vamos a dar un poco de saturación, así que un 0.8 de saturación y vamos a cambiar la cantidad de barritas que le vamos a definir 15, por ejemplo. ¿Ven? Y ahí tenemos en este caso nuestro gráfico. 0.8 creo que es mucho. Vamos al 0.5, a ver. Ahí sí, ¿ven? Ahí un poquito más claro el tono. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Cambiar la grilla. Por ejemplo, la grilla es color gris, tradicional. Ese es como el estándar. Pero si nosotros cambiamos la grilla, le damos un nivel de saturación para que no quede tan cargado y le damos un color que va a ser, por ejemplo, un verde. ¿Ven? Y ahí tenemos una grilla verde. Y los títulos. Histograma de la variable caballos de fuerza. ¿Qué más? El título en el eje X. Falta aquí label. Y me faltaría el título en el I, que en este caso sería la frecuencia. ¿Ven? Y ahí ya tenemos nuestro gráfico completo. Entonces ahí tenemos un gráfico, un histograma. Lo que sí no me permite graficar en Matplotlib, o sea, por sí solo, es en este caso la curva de densidad. Es decir, ¿cuál es la curva que está detrás? ¿Ya? ¿Tenemos una alternativa? Sí. Por ejemplo, miren, voy a tomar el mismo gráfico que está aquí, lo voy a pegar acá, y a nuestro histograma le vamos a colocar aquí densidad. Sí. Pero acá lo que tenemos que hacer es agregar un KDE-plot. Que eso ya es de la librería Simon. ¿Ven? Entonces ahí es donde tenemos que complementarlo con el otro. Y ahí ven, tenemos una curva de densidad. Entonces ahí está el complemento de esta curva, está con el complemento de acá. ¿Ya? Entonces, ven. Y lo otro que fíjense que la frecuencia cambió en este caso a porcentaje. Así ahí tenemos otra diferencia, ¿ya? Está, por ejemplo, mira, quitémosle eso. ¿Ven? Y tira eso que está aquí nomás. Pero con esto me permite en este caso hacer la relación. Porque lo que tiene que hacer es crear una curva que relacione la frecuencia con, en este caso, el valor de la X. Que en este caso sería los caballos de fuerza. ¿Ya? Entonces, ahí ya tenemos en este caso una alternativa. Pero, si yo, por ejemplo, no quiero visualizar eso y quiero visualizar el conteo, tengo la alternativa que vendría siendo como lo rápido.
que es Seaborn. Seaborn tiene un isplot donde tú le vas a indicar, en este caso, cuál es tu variable, caballos de fuerza, y le vas a indicar que tú quieres, en este caso, una curva de densidad. Y el resto ya es lo que estaba aquí. ¿Ven? Y ahí tenemos en este caso la... Se puede cambiar la alternativa. Por ejemplo, ¿qué pasa si... Fíjense, qué es lo que va a ocurrir si yo tomo esto que está aquí y lo pego acá? ¿Ven? Se aplica también. Se mezclan. Tiene esa alternativa. Entonces, puedo tomar lo mejor de cada una y empezar a crear mis gráficos ya un poco más personalizados. Entonces ahí tengo un histograma, fíjense que se mantiene la frecuencia, tenemos la variable, la cantidad de barritas automáticas, ¿yo las puedo controlar? Sí, pero es la cantidad de barritas automáticas, por ejemplo. ¿Ven? Yo puedo cambiar la cantidad de barritas si es que estimo conveniente. ¿Ya? Pero como solo queremos previsualizar esto, o sea, no mucha información por ahora no podemos obtener, salvo como se ve, está bien esta alternativa. Lo que sí tenemos que complementar el histograma. El histograma por sí solo tiene ventaja y desventaja. La ventaja es que, por ejemplo, nos permite visualizar cuál es la curva que está detrás. La desventaja es que cuesta identificar los datos atípicos. Para eso necesitamos el rango intercuartílico. ¿Ya? Necesitamos los rangos intercuartílicos, necesitamos el gráfico de caja. Entonces ahora, ¿cómo graficamos la caja? Entonces, para graficar la caja tenemos dos alternativas. ¿Ya? Al igual que lo anterior, lo vamos a hacer con Matplotlib y después lo vamos a hacer con Seaborn para que vean las dos alternativas. Y aquí me voy a regar con 3,3. Obviamente eso lo podemos después regular. Me refiero a las dimensiones del... Entonces, boxplot. X y listo. ¿Ven? Y ahí está la caja. Entonces, para que todo eso que está ahí se elimine, pellet de show. Fuera. Entonces, ahí está la caja. ¿Ven? Y aquí ya se ven una cierta cantidad de datos típicos que después los vamos identificando. Ya. Lo que sí, yo quiero que la caja no esté vertical, sino que esté horizontal. Y ahí está la cajita. Ya. Ahora voy a ir a tomar esto que está aquí, que era lo de la grilla. Lo vamos a pegar acá, pero aprovechemos también de agregarle otro detallito. Y ahí tenemos la cajita. Y también le agregamos los títulos. Caja, caballos de fuerza. Y también un E-label, perdón, porque estamos en el eje Y. Caballos de fuerza. ¿Ven? Y ahí ya tenemos en este caso nuestra cajita. Entonces ahí tenemos una caja rápida, sin tanto detalle, lo que sí es bastante simple. Pero tenemos la alternativa en este caso de Seaborn para poder hacer el gráfico de caja. Entonces, al igual que lo anterior, yo voy a tomar, en este caso, voy a tomar esto que está aquí y sns.boxplot df, perdón. Esto sí, no está bien eso. Acá arriba sí, esto era data igual data, no, esto tenía que ser df. Ahí sí. Y esto era caballos de fuerza. ¿Por qué df? Porque recuerden que le habíamos quitado algunos datos. Eso. Y ya el resto es lo mismo. O sea, todo esto que está aquí lo puedo cortar y lo puedo pegar acá. ¿Ven? Y ahí tenemos la caja según la otra librería. Entonces aquí se ven esto mismo que está acá, eso que está aquí, es eso que está aquí. ¿Ya? Entonces tenemos dos alternativas. Usted grafíquelo como más le acomode, como más le guste. ¿Se pueden cambiar las dimensiones de la caja? Sí, se pueden cambiar. Eso generalmente es automático. Pero sí se pueden cambiar. ¿Ya? Lo otro que también se puede cambiar es un poquito más la personalización se puede personalizar esta caja. Personalizar la grilla, por ejemplo, el fondo. Lo que sí, para personalizar el fondo, hay que hacer una diferencia entre la figura y establecer como este marco. Es decir, que cuando yo quiero personalizar esto que está aquí, tengo que separar a la figura del axis. El axis sería como solamente la cajita que está acá. Me explico, miren. Como que yo ya tengo dos variables, fix y axis. Entonces aquí voy a colocar un plt.subplot, porque se supone que... ahí sí. Y fix size 3,3. Entonces, ¿por qué separarlo? Porque yo lo que necesito ahora es que la caja, es decir, que me refiero a que el eje, todo esto que lo que contiene la caja tenga un color.
Ya, yo aquí soy malísimo para el tema de los colores, ¿ya? Voy a asignar un color un poco más claro. ¿Ven? Ahí se personalizó el color de la cajita. Y ahora lo que voy a hacer es crear, o sea, como agregar esto que está acá. Particularmente me interesa agregar esto. ¿Ven? Y ahí está el gráfico de la caja. Usted le puede cambiar el color si es que estima conveniente. Y agreguémosle todo el resto igual por si acaso. Ahí. ¿Ven? Entonces se puede ir haciendo algunos cambios. Inclusive yo le podría cambiar hasta el contorno de esto. ¿Ya? Pero eso ya lo podemos ver más adelante. ¿Ya? Ojo, si usted por ejemplo en vez de X coloca el Y, ¿ven? Lo que ocurre es eso. Lo muestra así de forma vertical. Lo que sí, claro, que yo tenía Y-label, entonces ahora va a ser X-label. ¿Por qué? Porque el título quiero que vaya en este lado de acá. ¿Ya? Entonces aquí están las distribuciones, pero aquí también vendría siendo en este caso la variable que quiero definir. ¿Ya? Entonces, eso sería como las variaciones del gráfico de caja. Ahora, ¿cuál es la gran ventaja de la caja? Es que nos permite identificar datos atípicos. Y aquí tengo datos atípicos. Podríamos identificarlos. Entonces, ¿cómo los puedo identificar? Tengo dos alternativas. Para poder identificar los datos atípicos, puede ser que en este caso resulta fácil porque, por ejemplo, datos atípicos, si ustedes observan, son aquellos, en este caso, de esta variable, cuyo valor es superior a 200. Es decir, que los que están de aquí para arriba son los atípicos, pero esto que está aquí también estamos como en el borde. Entonces podría cometer un error. ¿Ya? Yo sé que el 200 que está aquí, por ejemplo, no sería un atípico, por lo tanto es importante calcular los rangos intercuartílicos. ¿Ya? Es decir, saber cuáles son los valores que están fuera de esto. Y tengo dos alternativas. ¿Ya? Por ejemplo, o voy directamente a calcular los límites del rango intercuartílico, o simplemente hago un tanteo de, mira, son todos los que son mayores que 200. Insisto, aquí parece o pareciera que estamos justo en el borde de los 200, pero podríamos cometer un error. Quizás estamos un pelito más arriba. Entonces, quizás estaríamos considerando como atípico algo que no lo es. ¿Ya? Entonces, mi sugerencia es, no nos demoramos nada en aplicar la fórmula. Inclusive va a ser también una estrategia de ir creando nuestras propias librerías. Después nosotros vamos a crear un módulo completo con las fórmulas del curso. Entonces, de que cuando queramos llamar a los datos atípicos, lo hagamos de una forma rápida y sencilla. ¿Ya? Entonces, para crear o para identificar los datos atípicos vamos a crear una función. ¿Ya? Entonces, ojo, esto sería por percepción. Esta es la percepción que yo tengo de que creo que podrían ser los mayores de 200. Me podría estar equivocando. Entonces, prefiero visualizar eso. ¿Ya? Entonces, para no cometer ningún error, voy a crear una función que me identifique directamente cuáles son los datos atípicos. ¿Ya? Entonces, miren. Voy a colocar aquí identificador atípicos. ¿Ya? Y nuestra variable de esta función va a ser una data. ¿Ya? Por ejemplo, la misma columna de los datos que tenemos va a ser una variable. Entonces yo necesito, para poder crear esta función, identificar el primer cuartil. Entonces, ahí tengo el primer cuartil. También necesito el tercer cuartil. ¿Por qué necesito el primero y el tercero? Porque el rango intercuartílico es la diferencia entre el cuartil 3 con el cuartil 1. Además de eso, tengo un límite inferior, que sería el cuartil 1 menos 1.5 por el rango intercuartílico. Es decir, que todos los valores que son inferiores a este número ya son atípicos. Y todos los valores que son superiores a ese valor son atípicos. Entonces, ¿quiénes son los atípicos? Los atípicos son todos los valores de la data que sean menores que el límite inferior o todos los valores de la data que sean mayores que el límite superior. Entonces yo quiero que todo esto que está aquí, que esta función, considerando toda esta información, me regrese los datos atípicos, pero como una lista. Entonces le voy a colocar aquí toList. Y fíjense, ahora voy a llamar a la función identificador atípicos. Y aquí le voy a colocar data.caballos de fuerza. Y aquí están. Esos son todos los atípicos. 220, 215, 225, 25, 15, 10, 8. ¿Ven? Todos esos son los atípicos.
¿Cuál es el más chiquitito? 210. 210 como el más chiquitito. Entonces, perfecto. Y ya identifiqué que el más pequeño es el 210. ¿Ya? Inclusive, podríamos colocar aquí, no sé si a ver, mínimo. No, eso después tendríamos que transformarlo como en una serie. Ya. Entonces, el más pequeño es el 210. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a ir a la data. Vamos a cambiar esto. Atípicos caballos de fuerza. Entonces, miren. Voy a ir a la data. Que sería en este caso mi DF. Ah, pero eso es importante. Porque era DF. A ver. ¿Cambió? Ah, no lo cambió. Voy a la data. Que será el DF. Y le voy a preguntar. Le voy a decir, mira, anda a la columna caballos de fuerza. Y selecciona todos aquellos valores que son mayores o iguales que el 210. Es decir, que toma esa columna, toma la columna caballos de fuerza y dame las filas, dame el detalle completo de todos los datos que son mayores que el 210. Esto sería filtro de datos. ¿Ya? Entonces miren, aquí abajito voy a colocar atípicos, caballos de fuerza, más que nada para que me entregue la lista. Y aquí están. 220, 215, 225, 225, 215, 210, 215 y así están todos, ¿ven? Ah, pero ojo que tengo un 208. No, entonces tendría que ser mayor o igual que 208. 208 no se me puede arrancar. Ahí está el 208. O sea, yo había visto que el menor era el 210, entonces el menor es el 208. Entonces lo que después tendríamos que hacer es corregir esta función para que me lo entregue como una serie, ¿ya? Y yo pueda identificar el valor mínimo de esa serie. ¿Ya? Entonces aquí ya tengo la lista de todos los datos atípicos. ¿Qué puedo yo identificar de eso? O sea, ¿por qué es tan importante tener la lista de los datos atípicos? Primero porque para poder identificar patrones. Por ejemplo, los cilindros son todos de cilindro 8 y son todos de Estados Unidos. Entonces, algún patrón tiene que haber, ¿no? Eso obviamente más adelante para nosotros va a ser información que nos va a permitir realizar ciertos supuestos y empezar a validarlo. ¿Ya? Entonces, esa sería la forma de identificar los datos atípicos. ¿Ya? Aquí identificamos los valores atípicos y aquí identificamos, en este caso, la data completa. O sea, como que tomamos los datos atípicos y los sacamos o lo extraemos de justamente la base de datos. Así creamos una subdata. Ya, ¿qué más? Los gráficos de torta. ¿Ya? Por ejemplo, hay una variable que es el origen. Entonces, a mí me gustaría saber, o sea, crear un gráfico de torta para la variable origen. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero necesito saber cuántos datos tengo por cada uno. Entonces yo le voy a llamar a la variable origen. Voy a pegar un group by. Ahí sí. De la variable origen. Y voy a pedir que esto lo tome y le aplique en este caso el largo. Es decir, que calcule el largo de cada variable. Que cuente cuántos Estados Unidos hay, que cuente cuánto Europa hay, cuánto Japón hay. Y este es el dato. Y esta es la información. Entonces tengo 68 de Europa, 79 de Japón y 245 de Estados Unidos. Ahora yo quiero crear una data con esto, o sea, quiero crear un gráfico con esto. Entonces miren, primero voy a colocar etiquetas. Entonces la etiqueta van a ser los nombres de las cosas que están acá. Vamos a colocar Europa, Japón y Estados Unidos. ¿Ya? En ese orden. Y ahora una figura. Pongamos aquí un fix size de 4,4 y un gráfico de torta. Y esto es un plt.py. Entonces lo voy a hacer primero lo más sencillo posible. La proporción o los números, los que lo rescate de aquí del origen. Y los labels que utilice, que sean las etiquetas que yo le definí anteriormente. Y ahí está, ¿ven? Déjenme colocar aquí un pelete show para que nos salgan esos códigos. Y ahí está. Entonces, ese es un gráfico de torta muy, muy directo, muy sencillo.
Solamente PLT-pipe, el origen, que lo que tuvimos que hacer es justamente estas particiones que están acá. Y las etiquetas que considere que sean en el orden que está aquí. Traten de mantener siempre el orden, porque no es que lo identifique de forma regular, sino que mantiene en el caso el orden según lo que está acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas puedo hacer? Agregar, en este caso, los numeritos asociados a cada proporción. Entonces, esto se hace así, 1.1 F. ¿Por qué 1.1 F y en porcentaje? Porque lo que yo quiero es un float, que sería un número decimal, con, en este caso, enteros y un decimal. ¿Ya? Y le voy a agregar un porcentaje más para que me lo entregue en porcentaje, ¿ven? Ahí está. A eso le podemos cambiar el color y todo el cuento que podemos hacer más adelante. ¿Ya? ¿Qué más? El título. Proporción. Origen. Ahí está. ¿Qué más? Los labels. O la leyenda. Ya ven, aquí la leyenda aparece y me está cubriendo un. Entonces yo la leyenda la voy a tomar y la voy a tratar de ubicar por acá. Entonces, ¿qué es lo que hago eso? Voy a dar un log y aquí voy a considerar como un 1.5, un 0.5, cosa que quede como al medio. No, muy allá quedó. Pongámosle 1 y 0.5, un pelín más allá. 1.1, a ver. Ahí sí. Podríamos haberlo dejado de abajo, no sé, pero ahí ya por lo menos tengo las etiquetas, tengo los nombres, tengo el título. ¿Qué otra cosa podría hacer? Cambiar a lo mejor los colores. Ahora, para cambiar los colores tenemos que solicitar a lo mejor una paleta personalizada. Entonces, miren, ustedes van a la página de Seaborn Paletas de Colores. Aquí van a como la documentación. Y aquí hay un sinfín de paletas. Por ejemplo, seleccionemos esa paleta de colores. Sí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo acá? Voy a llegar a una celda de código y le voy a colocar color. Y que... Perdón, no me tomó el... Ahí está. Entonces aquí lo que voy a hacer es color, color. ¿Ven? Y cambiamos los colores del gráfico. ¿Ven? Entonces ahí ya tenemos como ya una idea de lo que estamos observando por lo menos para esta variable. Cómo es su distribución, cómo es la caja, los datos atípicos que tiene. Tenemos un estudio descriptivo, tenemos ya los cuartiles, aquí tenemos la lista de los datos atípicos y tenemos una proporción en este caso de la data completa, pero según el origen. Entonces, a lo mejor a lo que nosotros nos interesaría como para terminar sería un reporte descriptivo de la variable caballos de fuerza según el origen. Entonces, aquí esto también es un group by. Vamos a ordenar por el origen. Y yo quiero el caballos de fuerza. Y quiero un estudio descriptivo. O un reporte descriptivo. ¿Ven? Y aquí me entrega un reporte descriptivo. Fíjense en los datos 68, 79, 245 que están acá. Pero también me entrega la media, deviaciones, valores mínimos, cuartiles de cada uno. Es decir que lo que podríamos hacer para complementar es tomar esto que está aquí, pegarlo acá y aquí le agregamos un X que sea el origen. ¿Ven? Y aquí ya tenemos las cajas y lo podemos relacionar con esos datos que están acá. Entonces, caja, caballos de fuerza, según origen. Incluso aquí cambiémosle un poquito el tamaño. Más que nada para que no sea tan largo, ¿eh? Entonces, ya tenemos la caja de cada uno. Tenemos aquí los datos descriptivos, tenemos las distribuciones, o sea, tenemos casi por lo menos gran parte de la información descriptiva de nuestra variable. Entonces, a modo de tarea, una alternativa sería repetir lo mismo, pero con otra variable. Por ejemplo, tomar la variable milla por galón o tomar la variable peso y tratar de hacer exactamente lo mismo. ¿Ya? Esto lo vamos a hacer regularmente porque van cambiando las estrategias también, por ejemplo, del filtro de los datos
según algunas cosillas que queremos realizar, o crear variables también, entonces concatenar también algunas datas. Entonces, ese tipo de ejercicio es regular que lo hagamos, por lo tanto, son muchas las variaciones que tenemos de los procesos que podemos realizar en una base de datos, pero partir con esto y ensayar con esto es sumamente relevante con que realicen esto para una o dos variables más, por ejemplo, dar millas por galón y desplazamiento, crear un gráfico de torta por lo menos para los cilindros, eh, o en este caso para los años, para el modelo, también sería una buena alternativa. ¿Ya? Importante que se animen, que lo hagan y obviamente que vayan aprovechando esto de ir aprendiendo nuevos códigos, nuevas formas de gráfico, buscar ustedes las variaciones que estimen convenientes, personalizarlo obviamente a sus gustos, sus colores, así que nada, esto es solamente ir jugando, ir aprendiendo, ir aprendiendo. Así que espero que el material les sirva, como siempre, cualquier duda la resolvemos en clase. Les voy a compartir obviamente también los códigos para que lo tengan ahí disponible. Está en nuestras carpetitas donde estamos trabajando. Así que nada, espero que tengan un excelente fin de semana y que el material sea de mucha ayuda y nos vemos en otro videito. ¿Ya? Chau, chau.